Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Prioridades. Establecer metas. Asegurarse de que las cosas importantes se hagan a tiempo. Todo es parte de ser adultos, ya sea que tengamos ganas de ser adultos o no. Hola, soy Luis García y quiero darle la bienvenida a la radio de WLC. Johann Wolfgang von Goethe fue un científico, novelista, dramaturga, poeta, crítica y estadista alemán. Muchos lo consideran la figura literaria alemana más grande de los tiempos relativamente modernos. Murió en 1832. Él dijo: las cosas que más importan nunca deben estar a la merced de las cosas que menos importan. Bueno, el otro día mi compañero Pedro Merino hizo un comentario que realmente me intrigó. Dijo que los predicadores y los líderes de la Iglesia hoy en día se enfocan en temas muy diferentes de lo que el Salvador enfocó en sus enseñanzas. Y no tuvimos tiempo de entrar en eso. Pero despertó mi curiosidad. Tendemos a centrarnos en lo que está más arriba en nuestra lista de prioridades. Entonces, ¿qué quisiste decir con ese comentario? ¿Piensas que nuestras prioridades hoy en día han cambiado? Y si es así, ¿por qué y cómo podemos volver a alinear nuestras prioridades con las de Cristo? Realmente creo que nuestro enfoque ha cambiado. Hablas con cualquier cristiano, le preguntas por qué es cristiano y te responde que ama a Dios, que quiere ir al cielo, etc. Muchos sermones se enfocan en las necesidades sentidas de sus feligreses. Y ciertamente hay un lugar para eso. Después de todo, si la verdad no se puede aplicar a un nivel práctico en nuestra vida diaria, ¿de qué sirve? ¿Y tú eres un revolucionario? A veces me sorprendes. ¿En serio? Si una verdad o doctrina específica no tiene una aplicación práctica, ningún principio puede beneficiarlo. ¿Cuál es el punto? Sin embargo, dicho esto, creo que es importante reconocer lo que Yahushua valoraba más. Y de vez en cuando examinamos a nosotros mismos. ¿Están nuestras prioridades alineadas con las de Cristo? Admito que nunca había pensado en esto antes, pero tienes un buen punto. Me recuerda a algo que Stephen Covey escribió una vez. Stephen Covey. No reconozco el nombre. Sí, era un empresario estadounidense. Escribió varios libros. Su libro más famoso y popular se llamó Los 7 hábitos de la gente altamente efectivos. He oído hablar de ese libro. No lo he leído, pero he oído hablar de él. Es un buen libro. Una de las cosas que él diría es: lo principal es mantener lo principal como lo principal. Es una forma inteligente de recordarte a ti mismo que debes mantener tus prioridades claras y enfocadas. Voy a recordar eso, porque nosotros como cristianos necesitamos mantener lo principal como lo principal también. Entonces, hablemos de detalles. Desde una perspectiva comercial, lo principal es el resultado financiero. Desde una perspectiva educativa, lo principal es el conocimiento. Desde la perspectiva de los padres, lo principal es mantenerse a sus hijos fuera de la cárcel. Estoy bromeando. Es criar hijos para apoyarte en tu vejez, ¿no es así? Hablando en serio, ¿qué es lo principal desde la perspectiva de un cristiano? Leamos Mateo 6 y leamos el versículo 33. Hay una serie de elementos en los que Yahushua se centró en su ministerio público y tomándolo en conjunto son todas las facetas de lo principal, pero creo que sientan las bases de la mejor manera. Bien, dice, pero busca primero el reino de Yahuwah y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Esto es lo principal para los cristianos. Esto es lo que debe venir primero en la vida de todos los que desean ganar la carrera. Para usar la analogía de Pablo, el problema es que el diablo también es consciente de lo que es lo principal. Ha acumulado preocupaciones, factores estresantes de todo tipo para distraernos de lo principal.
¿Cuántas veces te has dormido demasiado tarde porque no quieres que llegue el día siguiente? ¿O tal vez tu sueño se vio interrumpido porque estabas preocupado por una cosa u otra? Luego a la mañana siguiente simplemente estás demasiado cansado para levantarte, así que te das la vuelta, sigues durmiendo, perdiendo tiempo para tus devociones personales. Sí, soy estrictamente honesto. Más veces de las que me gustaría admitir. No pretendo poner una carga adicional a ninguno de nuestros oyentes. Yahuwah sabe que somos polvo y que tenemos debilidades físicas. Mi punto no es sacar un látigo y hacer que te sientas expulsado de la cama cuando no has dormido lo suficiente. Mi punto es que cuando confiamos en Yahuwah, cuando le entregamos nuestras cargas de estrés, preocupación y ansiedad, Él las cargará por nosotros. No tenemos que quedar atrapados en las distracciones de Satanás. Eso es verdad, porque el estrés es muy real. Hoy, cuanto más envejecemos, más estresante se vuelve la vida. Pero si somos conscientes de que Satanás está usando esa carga de estrés y ansiedad para quitarnos la vista del premio, para distraernos de lo principal, que es buscar el reino de Yahuwah, entonces sus trampas pierden su poder. Pablo también tenía algo que decir sobre eso. Está en 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice: Sé sobrio, sé vigilante, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos experimentan vuestra fraternidad en el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Yahushua, desde de haber padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Siempre podemos confiar en que el Padre caminará con nosotros en cada paso del camino. Él quiere llevar nuestra carga y lo hermoso del Padre es que conoce nuestras limitaciones mejor que nosotros. Él sabe cuánto podemos soportar y cuándo es demasiado. Hay una analogía realmente hermosa en el Antiguo Testamento que nos muestra cuán cuidadosamente el Padre cuida a sus hijos. Se encuentra en Isaías capítulo 40 y versículo 11. Dice: Como un buen pastor apacentará su rebaño, con su brazo juntará los corderos, y en su seno los llevará, y guiará con cuidado a las que están encintas. Es seguro quedarse con lo principal, es seguro dejar nuestros problemas, ansiedades y factores estresantes con Yahuwah y enfocarnos en buscarlo a Él y a su reino. ¿Cuáles son los otros elementos en los que se centró en su ministerio? Bueno, compartir con otros las verdades que hemos tenido el privilegio de recibir debe ser parte de nuestro enfoque. Veamos Mateo 28 y leamos los versículos 19 y 30. Este es un versículo muy fortalecedor porque combina una misión con una promesa para permitirnos cumplir esa misión. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que os he ordenado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que debemos hacer discípulos de todas las naciones. Ahora bien, eso no quiere decir que debamos denunciar a nadie. Aquí es donde Satanás se cuela y demasiados cristianos terminan alejando a la gente del cristianismo. En nuestro deseo de hacer discípulos de todas las naciones, a menudo lo hacemos de manera equivocada. Terminamos señalando los pecados de los demás, los denunciamos por sus pecados o comportamientos o adicciones, sin mirarnos en el espejo. Aquí todos somos pecadores, no hay pecado menos que otros, y pensamos que se supone que esto les muestra el amor del Padre. El punto es que las personas por las cuales Cristo murió están siendo alejadas del Salvador, pero quienes más deberían amarlos, estos revelan cualquier cosa menos amor. Si mamá o papá no pueden amarlos o aceptarlos, ¿por qué deberían creer en el Padre Celestial que lo hará? Exacto. Y todo lo que sucede es que el individuo se siente odiado y rechazado, algo que, como recordarás, Yahushua nunca hizo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer discípulos a todas las naciones? Mostrándoles el amor del Padre. Denunciarlos por cualquier pecado es asumir con presunción el papel del Espíritu Santo. Esto es el trabajo del Espíritu Santo, convencernos del pecado. No es tu deber y ciertamente no es el mío. Cuando el Espíritu de Yahuwah convence de pecado, Yahuwah sabe exactamente qué enfoque tomar para llegar al corazón. Es por eso que Yahuwah nunca nos ha dado el trabajo de convencer a otros del pecado. Debemos atraer a otros a Yahuwah, amándolos con el mismo amor abierto y aceptación y sin condenación que Yahushua mostró a las prostitutas y los publicanos. Otro aspecto de mantener lo principal como lo principal es alinear nuestras peticiones de oración con la voluntad de Yahuwah
y orar para que el futuro reino de Yahuwah pueda existir en la tierra. Oh, sabes, nunca había pensado en esto antes, pero tienes razón. Incluso aparece en el Padre Nuestro. Mateo 6:10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es importante orar por esto. Con demasiada frecuencia pensamos, bueno, ha sido profetizado, sucederá, no necesito pedirlo. Pero cuando nuestras oraciones se alinean con la voluntad de Yahuwah, Él puede hacer más en respuesta a nuestras oraciones. Porque recuerda, Él nunca fuerza la voluntad. Yahuwah es muy prudente. Él espera que se lo pidamos. No tienes que ir a sentarte en un banco de la iglesia. Esto lo debes hacer a solas, en privado, que salga del corazón. Estas son las cosas principales que debemos hacer para mantener nuestro enfoque en el área correcta. Buscar primero el reino de Yahuwah y su justicia. Revelar a otros el amor de Yahuwah por cómo los tratamos con la misma bondad amorosa y aceptación que Yahuwah les mostró. Y alinear nuestras oraciones con la voluntad de Yahuwah. ¿Dirías que Yahushua es una persona orientada a objetivos? ¿Su meta siempre ha sido salvar a los pecadores a través de las revelaciones del amor de Yahuwah? Camino mediante sus actos, como el Padre si él estuviese en la tierra. No solo es una persona orientada a objetivos, es una persona de un solo objetivo. Vaya a Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Aquí Yahushua está explicando lo importante que es mantener nuestro enfoque en lo principal. Ahora grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El punto de Cristo aquí es que no debemos permitir que nada se interponga entre nosotros y el reino de Yahuwah. Siempre debemos poner el reino de Yahuwah primero. Eso se aplica a nuestra vida personal, en nuestras carreras e incluso en nuestros matrimonios. Esto puede sonar duro. No puedes ser mi discípulo a menos que odies a todos tus seres queridos, pero claramente no lo dice en serio, ya que les dijo a sus seguidores que amaran a todos, incluyendo a sus enemigos. Nuevamente, el punto es poner el reino de Yahuwah primero. Si se trata de un cónyuge que rechace la voluntad de Yahuwah, dadle divorcio. Cuando lo piensas, ¿qué se puede comparar a tu salvación? ¿A pasar la eternidad con Yahuwah? Me recuerda la pregunta perspicaz de Cristo en Mateo 16, versículos 24 a 26. Dice: Entonces Yahushua dijo a sus discípulos: Si alguno viene a por mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida le perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Esas son algunas preguntas candentes. Lo son. Atraviesa todas las cosas intrascendentes que enturbian nuestras vidas y distraen nuestras mentes de buscar allá y su reino. Aquí es donde el Salvador enfocó sus sermones y sus parábolas. Algunas de sus parábolas más poderosas fueron en realidad bastante cortas. Veamos a Mateo 13, versículo 33. En otra parábola les dijo: El reino de los cielos es como la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Ese es solo un versículo, pero revela cómo somos transformados por completo. Cuando mantenemos nuestro enfoque en el reino de Yahuwah y le permitimos que su espíritu escriba su ley en nuestros corazones, ¿hay otro? El versículo 44: Además el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y esconde, y lleno de gozo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Los versículos 45 y 46 dicen: Otra vez el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca hermosas perlas, el cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Notemos cómo el punto focal de cada uno de estos es cómo obtener el reino de Yahuwah. Esconde esa palabra de Yahuwah en tu corazón como la mujer escondió la levadura y la gracia divina transformará totalmente tu vida. Descubre las riquezas del reino de Yahuwah y como el hombre que encontró un tesoro escondido en un campo, renuncias a todo lo que se interponga en el camino para obtener el reino de Yahuwah. Quieres pasar la eternidad en el reino de Yahuwah, así que como el mercader que busca la perla de gran precio, sacrificas todo lo que te impida obtener lo que deseas. Esto es mantener lo principal como lo principal. Es buscar primero el reino de Yahuwah y su rectitud, sabiendo que todo lo demás será añadido a ese único gran tesoro. ¿Sabes? Tienes razón. Pastores, líderes de iglesia, sermones, libros espirituales, realmente no se enfocan mucho en buscar el reino de Yahuwah y su rectitud. No es el enfoque de sus enseñanzas.
No lo es. Las denominaciones más conservadoras pueden tener sermones sobre puntos particulares de doctrina que distinguen a su denominación. Las denominaciones más liberales en sermones y publicaciones buscarán satisfacer las necesidades sentidas de los miembros de su iglesia, pero en realidad la atención enfocada en entrar en el reino de Yahuwah y vivir con él para siempre simplemente no es predicado. ¿Por qué crees que sucede esto? El diablo, por supuesto. Es como si tuviéramos algo de niebla mental. Aunque las enseñanzas del Salvador fueron pronunciadas para el hombre común, es como si las palabras simplemente no penetraran en nuestros cerebros. Me recuerda a algo que dijo Isaías 29 en los versículos 11 al 13. Dice: y la visión de todo esto se ha vuelto para ti como las palabras de un libro sellado. Cuando los hombres se lo dan a alguien que sabe leer, diciendo: lee esto, él dice: no puedo porque está sellado. Y cuando le dan el libro a uno que no sabe leer diciendo: lee esto, él dice: no sé leer. Y Yahuwah dijo: porque este pueblo se acerca con su boca y me honren con sus labios, mientras sus corazones estén lejos de mí, y su temor de mí es un mandamiento de hombres aprendido de memoria. Eso es precisamente lo que ha sucedido. Tenemos que volver a buscar el reino de Yahuwah primero, y luego se agregará todo lo demás. Porque buscar su reino y rectitud, eso es lo principal. Tom Wright es un erudito del Nuevo Testamento y teólogo paulino. También es obispo en la Iglesia de Inglaterra. A fines de la década de 1990 publicó un libro llamado Jesús y la victoria de Dios. Tengo una cita aquí que me gustaría leerla. Es muy interesante y destaca lo difícil que es, incluso para los eruditos más respetados del mundo, tener una comprensión clara de cuál es precisamente el Evangelio del Reino en el que se supone que debemos centrarnos. Y si no sabes lo que es, ¿cómo puedes concentrarte en ello? En cierto sentido he estado trabajando en este libro de forma intermitente durante la mayor parte de mi vida. Empecé a pensar seriamente, sin embargo, cuando me invitaron en 1978 a dar una conferencia en Cambridge sobre el Evangelio y los Evangelios. El tema no solo era imposible vasto, no lo entendí, no tenía una respuesta real. Entonces, a la pregunta de cómo la vida entera de Yahushua, no solo su muerte en la cruz aisladamente fue de alguna manera un evangelio. Esa es una declaración increíblemente sincera para que la haga un erudito de su posición. Él no sabía cuál era el Evangelio en los Evangelios. Entonces, ¿cómo puedes enseñarlo si no lo sabes tú mismo? Aunque había pasado por el seminario, no estaba preparado. Los seminarios enseñan el sabor particular del cristianismo de sus denominaciones, las diferencias doctrinales que los distinguen. Enseñan métodos de crecimiento de la Iglesia y cómo ministrar el rebaño de ellos, pero lo que no cubren es el Evangelio del reino de Yahuwah. ¿Y por qué deberían hacerlo? Los credos de la Iglesia también se precipitan más allá de las enseñanzas de Cristo. Saltan desde su nacimiento milagroso hasta su muerte, como si lo que sucedió en el medio no fuera tan significativo. ¿Recuerdas estas palabras del credo de los apóstoles? Creo en Jesucristo que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Sí, recuerdo eso. Tienes razón. Y es ideado por el hombre. ¿Cómo es que todo su ministerio público y sus enseñanzas simplemente pasan de largo? ¿Cómo pasó esto? Esto es serio. Este credo nunca lo mencionaría un seguidor de Yahushua y quien ama al Padre. Yo diría que Martín Lutero tenía algo de responsabilidad en esto. Fue un gran hombre que contribuyó poderosamente a la causa de la verdad, pero también era humano y cometió errores. Gran parte del cristianismo protestante de hoy se basa en Lutero. El problema fue que él no fue directamente a las palabras de Cristo para encontrar el Evangelio. En cambio fue a Pablo, principalmente a los romanos. Tienes que admitir que esta es una forma bastante extraña de establecer el cristianismo protestante. Sí, bien Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Es una verdad poderosa. Las cartas de Pablo siempre estaban dirigidas a una persona o situaciones específicas. Pablo definitivamente representa a Yahushua, pero sus cartas abordan, como dijiste, varios temas que surgieron en la iglesia primitiva. Para obtener el mensaje puro del Evangelio, ¿por qué no ir directamente a la fuente, Yahushua? Cuando lo pones así, debo admitir que es extraño que Pablo sea considerado el fundador del cristianismo. Él pudo haber sido el apóstol de los gentiles, pero no fue el fundador de la misma. Llegó a la fe varios años después del Pentecostés. Pero esto es un fenómeno muy real.
Tanto era así que el obispo Wright, cuando se le pidió que diera una conferencia a la Universidad de Cambridge. Y sabemos que tenía que haber sido muy respetado para recibir una invitación como esa. Y sin embargo se dio cuenta de que no entendía el Evangelio tal como se enseña en los Evangelios mismos. Esa es una gran denuncia, la cual fue lo suficientemente honesto como para admitir, pero en realidad no fue su culpa. Nunca le habían enseñado ni en la escuela dominical, ni en la iglesia, ni en el seminario sobre el Evangelio de Cristo como se presenta en los Evangelios. Es un hombre bien informado y un erudito capaz, pero aún así, incluso con su realización, solo ha raspado la superficie de la verdad del Evangelio en los Evangelios. ¿Has leído alguno de sus libros? Sí, y sorprendentemente todavía no tiene muy claro en sus escritos qué es realmente el Evangelio en los Evangelios. También tiene algunos puntos en los que está equivocado. Por ejemplo, él cree que la segunda venida o parusía de Yahushua, de la que se habla en los Evangelios, sucedió en el año 70. Para aquellos que no conocen esta palabra, parousia es una palabra griega bastante común que significa llegada o presencia. ¡Qué manera de enredar aún más la situación! Eso no es todo. ¿Conoces a C.S. Lewis? No lo conozco, ya que murió en 1963. Fue escritor y teólogo, enseñó tanto en Oxford como en Cambridge. Sí, de hecho sus libros tienen temas teológicos cristianos. Según él, Yahushua mismo no fue un predicador del Evangelio. ¿Cómo? ¿Hablas en serio? ¿Por qué pensaría eso? Él dice que el Evangelio no está en los Evangelios. Es impactante, pero nos ayuda a identificar exactamente qué es lo principal que ha causado confusión en la cristiandad. Tengo una cita aquí que quiero que leas. Es de las cartas de Lewis a las iglesias primitivas. Una vez más, es muy impactante porque necesitamos saber exactamente qué ha dado forma a esta gran ignorancia del Evangelio de Yahuwah, como se ve en los Evangelios. Continuemos y leamos el párrafo que tiene el asterisco rojo. Dice: las epístolas son, en su mayor parte, los primeros documentos cristianos que poseemos. Los evangelios vienen después. Los evangelios no son el evangelio. La declaración de la fe cristiana están escritos para aquellos que ya se habían convertido ya que habían aceptado el evangelio. Dejan de lado muchas de las complicaciones. Esa es la teología, porque están destinados a lectores que ya han sido instruidos en ella. En ese sentido, las epístolas son más primitivas y centrales que los evangelios, aunque no, por supuesto, que los grandes acontecimientos que relatan los evangelios. El acto de Dios, la encarnación, la crucifixión y la resurrección, viene primero. El análisis teológico más antiguo del mismo viene en las epístolas. Luego, cuando las generaciones que había conocido el Señor se extinguía, los evangelios se compusieron para proporcionar a los creyentes un registro del gran acto y de algunos de los dichos del Señor. Increíble, simplemente asombroso. Es este tipo de razonamiento, de un autor ampliamente leído, lo que ha moldeado el conocimiento de la cristiandad, o la falta del mismo, sobre el Evangelio de Cristo tal como se presenta en los Evangelios por Cristo mismo. Los evangelios no son el evangelio. ¡Qué declaración tan increíble! Pero puedes ver cuál extendido está el problema cuando los eruditos respetados tampoco pueden explicar de qué se trata. Se ha perdido tanto conocimiento y comprensión, es tan lamentable. Aquí hay otra declaración de Lutero, es aún más impactante. Básicamente Lutero está eligiendo qué fuentes quiere usar en la Biblia. Todos los escritos de Pablo y el Evangelio de Juan. Dice: el Evangelio de Juan es el único tierno y verdadero evangelio principal, muy, muy lejos de ser preferido a los otros tres y colocado por encima de ellos. Este es Lutero diciendo esto. Veamos qué sigue. Dice: el Evangelio de Juan es el único, tierno y verdadero, evangelio principal, muy, muy lejos de ser preferido a los otros tres y colocado muy por encima de ellos. Así también las epístolas de San Pedro y San Pablo superan con creces a los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. En una palabra, el Evangelio de San Juan y su primera epístola, las epístolas de San Pablo, especialmente Romanos, Galatas y Efesios, y la primera epístola de San Pedro, son los libros que te muestran a Cristo y te enseñan todo lo que es necesario y bueno que sepas, aunque nunca hayas de ver ni escuchar ningún otro libro o doctrina. Por lo tanto, la epístola de Santiago es realmente una epístola de paja, comparada con ellos, porque no tiene nada de la naturaleza del Evangelio al respecto. ¿Captaste lo que él llamó el libro de Santiago? Sí, una epístola de paja. ¿Sabes? He oído hablar de personas que eligen
versos individuales en la Biblia, pero esto es tirar libros enteros. Es impactante. El historiador G.F. Moore señala que Lutero definitivamente evaluó algunos libros de la Biblia como más valiosos que otros. Básicamente hizo lo que los papas y los prelados siempre habían hecho. En lugar de aceptar toda la escritura como la palabra de Yahuwah, juzgó la importancia de un libro en función basándolo a su preciada doctrina de la justificación por la fe. Básicamente Lutero reemplazó el sistema dogmático papal con su propio sistema dogmático de evaluación. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Lo abordamos de frente. Volvemos a la enseñanza de Cristo y con corazones humildes buscamos aprender la verdad tal como es en él. Hebreos en realidad contiene una advertencia, pero la hemos ignorado por mucho tiempo. Vaya al capítulo 2 de Hebreos y lea los primeros 4 versículos para nosotros. ¿Qué dice eso? Dice, por tanto, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que en principio comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue confirmada por los que le oyeron, dando testimonio a Dios también con señales y prodigios, con diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad? Ahí tienes, eso es lo principal. Yahushua fue el primer predicador del Evangelio en el Nuevo Testamento. C.S. Lewis y Martín Lutero estaban equivocados. Entonces, para conocer el Evangelio, necesitamos ir a la fuente. Y eso es Yahushua y sus enseñanzas como están registradas en los Evangelios. Sé que casi se nos acaba el tiempo, pero hemos pasado todo este tiempo hablando del Evangelio. Antes de cerrar este segmento de nuestro programa, ¿puedes expresar con palabras cuál es precisamente el mensaje del Evangelio? Bueno, para decirlo de manera sucinta, la buena noticia del Evangelio es que el plan original del Padre de la creación del mundo y la humanidad, el mismo plan que fue interrumpido por la rebelión de Satanás y la caída de Adán y Eva, finalmente llegará a su cumplimiento. Yahuwah descenderá a la Nueva Jerusalén, a la Tierra Nueva, la sede del gobierno divino, donde él vivirá y reinará para siempre con todos los que le hayan aceptado. Los que hayan aceptado su regalo de salvación y restauración a través de la fe en los méritos redentores de Yahushua. Eres el mensaje del Evangelio, es de lo que Yahushua habló más. Juan lo reiteró hermosamente en Juan 3, 16 y 17, porque tanto amó Yahuwah al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Yahuwah no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿de dónde viene la pregunta de hoy? Siempre disfruto viendo de dónde son nuestros oyentes en todo el mundo. Veamos si puedes adivinar. Tengo mi sombrero de trivia puesto. A ver si me puedes dar la respuesta correcta. Nuestra pregunta proviene del país donde se inventó la primera bolsa de valores del mundo allá por 1602. ¿Dónde está? 1602. Voy a decir que es Italia o Portugal, tal vez la ciudad de Londres, Inglaterra. 3 suposiciones y 3 respuestas incorrectas. España, estaban en un montón de comercio. No. Cuando toques fondo realmente deberías dejar de cavar. ¿Dónde está entonces? Los Países Bajos. El primer mercado de valores del mundo se inventó para financiar la compañía holandesa de las Indias Orientales. De verdad, no lo había adivinado. Interesante. Myth Decker, en los Países Bajos, tiene una gran pregunta. Hemos tenido una serie de programas sobre la humanidad de Cristo en oposición a lo que hemos visto en la doctrina pagana de una divina trina. Myth escribe: he estado escuchando sus programas y viendo sus vídeos sobre la Trinidad y la humanidad completa de Yahushua. Hacen un caso muy convincente.
Sin embargo, una cosa que no he visto abordar en la declaración de Yahushua de que antes que Abraham existiera, él existía. ¿Cómo reconcilias eso con la otra evidencia que dice que Yahushua no tuvo una preexistencia antes de su concepción? Esa es una buena pregunta. Gracias, Miss, por preguntarlo. Deberíamos haber abordado eso antes, así que me alegra tener la oportunidad de abordarlo. Tomemos un momento para leer el pasaje sobre el que Miss C pregunta en contexto. Juan 8, versículos 56 al 58. Yahushua dice: Parece que los fariseos estaban siendo sus típicos discutidores tratando de provocar a Yahushua a una discusión. Y por supuesto, siendo Yahushua no pudieron hacerlo. Abraham, vuestro padre, se regocijó al ver mi día y lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años, ¿has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Muchos creen que Yahushua aquí está reclamando la divinidad. Sí, siempre pensé que eso era lo que estaba haciendo. El yo soy siendo, por supuesto, el tetragramatón del nombre divino de Yahuwah. Sí, pero si ese fuera el caso, así habría sido escrito en el original, pero no es así. Cristo probablemente estaba hablando en arameo. Juan fue escrito en griego, pero todos los judíos conocían el tetragramón hebreo, y eso no es lo que estaba escrito. Además, Yahushua no habría reclamado la divinidad de todos modos, porque repetidamente declaró que solo Yahuwah era el único Dios verdadero. En Juan 5, y leemos los versículos 43 y 44, este es solo uno de los varios lugares donde Yahushua estaba enfatizando la unidad de Yahuwah, el monoteísmo puro de que Yahuwah es el único Dios. Dijo: he venido en mi nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a él lo recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que os honráis los unos a los otros y no buscáis la honra que viene del único Dios? Cristo enfáticamente dice: es el único Dios. Él no va a contradecirse a sí mismo y dar la vuelta y reclamar la divinidad para sí mismo. Solo 3 capítulos después. No lo parece. Entonces, ¿qué está diciendo realmente entonces? Está diciendo exactamente lo mismo, yo soy, o yo soy él, que dijo en Juan 4, 25, 26. Ah, esta es una conversación con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. La mujer le dijo: yo sé que viene el Mesías, que se llama Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Yahushua le dijo: yo soy el que habla contigo. Gramaticalmente esto se ha reorganizado para que suene mejor en español. Sin embargo, una traducción directa del griego es: yo soy el Mesías que te habla. Una vez más, no es el tetragramatón lo que incluso la mujer samaritana habría reconocido. Él no está reclamando la divinidad aquí. Simplemente está diciendo en un lenguaje vulgar, moderno y poco gramatical: oye, soy yo. Son exactamente las mismas palabras griegas en ambos. 1.4.7.3, ego, que es el pronombre personal yo, y 1.5.1.0, eimi, que es el equivalente griego del verbo del ser soy. Entonces no hay un significado oculto aquí. Sería el mismo uso que yo usaría si quisiera decir: yo soy Luis, yo soy un hombre, yo soy un padre. Yahushua simplemente está diciendo: yo soy el Mesías. La mujer samaritana estaba hablando de cuando venga el Mesías, y Yahushua afirmó diciendo: yo soy el Mesías. Es el mismo punto que le estaba diciendo a los fariseos unos capítulos más adelante. En contexto, simplemente está diciendo: yo soy el Mesías prometido desde antes de Abraham. Yo soy él, el prometido. Él no va a contradecir sus muchas declaraciones repetidas de que solo Yahuwah es Dios. Fácilmente podría haber dicho: antes que Abraham existiera, yo fui crucificado. Eso es porque es una forma muy judía de hablar. Nos confundimos cuando se traduce al español, mandarín, tagalo, etc. Leamos Revelaciones 13, versículos 8. Verás lo que quiero decir. Todos los moradores de la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. La forma de ver el tiempo de los israelitas era diferente a la nuestra, similar a un remero en un bote, retrocediendo hacia el futuro. Entonces, aunque nos suene extraño, era una forma muy judía de hablar, y la audiencia de Yahushua entendió. Cuando les dijo a los fariseos: antes que Abraham fuera, yo soy, estaba diciendo la lengua vernácula de la cultura: yo soy el Mesías profetizado antes de que Abraham existiera. Interesante. Gracias por explicar eso. Es hora de una pregunta más. Verónica Soto de Ecuador pregunta: actualmente hay un gran impulso aquí en Ecuador para hacer cumplir las vacunas contra el COVID-19.
con algunas provincias que desean exigir una prueba de vacunación antes de permitir que las personas aparezcan en lugares públicos. He escuchado muchas cosas realmente aterradoras sobre las vacunas. La idea de verse obligado a vacunarse o no poder ir de compras o trabajar es realmente preocupante. ¿Es esta la marca de la bestia? Gracias por tu pregunta, Verónica. Ciertamente puedo ver cómo algunas personas pueden pensar que esta es la marca de la bestia. Lo estamos escuchando desde varios países de todo el mundo. Aquí está la cosa. Ha habido una serie de cosas impuestas por los gobiernos a lo largo de los años que la gente ha asumido que era la marca de la bestia. Cuando los códigos de barras comenzaron a usarse en los empaques, algunas personas pensaron que era la marca de la bestia. Sí, pero eso no es lo mismo. No impidió que nadie comprara y vendiera. ¿Y qué pasa con el número de identidad que usan los estadounidenses? Se estableció en 1936 como una forma de realizar un seguimiento de los ingresos de los trabajadores. A los estadounidenses les gusta pensar que no tienen identificación nacional. En ese momento había mucha preocupación de que este número asignado a cada trabajador fuera la marca de la bestia. Y ahora, 80 y tantos años después, a los bebés se les asigna el número en el hospital. El punto es que la marca de la bestia es mucho más grande que las tarjetas de identificación nacionales o incluso las vacunas forzadas. Recuerde de que se trata de toda la lucha entre Yahuwah y Satanás acerca de la adoración. Entonces la marca de la bestia, al ser global, no se limitará a la vacunación obligatoria de un país o la tarjeta de identificación nacional de otro país. La marca de la bestia será una ley que requiere que las personas honren el domingo o incluso el sábado en el calendario gregoriano papal en uso hoy. Los verdaderos días santos de Yahuwah solo pueden ser calculados por el calendario lunisolar original, establecido en la creación. El problema que enfrentan todos los creyentes es que el ciclo semanal del calendario bíblico es muy diferente del ciclo semanal continuo de nuestro calendario moderno. Ahí vendrá la prueba. Todo está en la adoración. Sí, eso ya es un desafío para los creyentes. El calendario determina qué días trabajas o vas a la escuela y qué días tienes libres. El calendario papal se ha vuelto tan omnipresente que no creo que la mayoría de la gente sepa que nuestro calendario moderno fue ideado por un astrónomo jesuita. Y es una adaptación del calendario juliano y pagano que, como el calendario gregoriano moderno, era un calendario solar. El calendario de Yahuwah usa tanto el sol como la luna. Entonces, para recapitular, la prueba será sobre la duración. Y si bien sabemos cuál será la prueba, aún no se aplica mediante legislación bajo pena de muerte. Ese día se acerca, pero no ha llegado. ¿Quién permanecerá firme de pie? Tomaremos un breve descanso. Ya volvemos, amigos. Mientras tanto, los dejamos con la promesa diaria. Nutrición, Parlamento y Conciencia. Myers tiene un asiento de primera fila en las cadenas de suministro globales. Dice que hay más problemas por venir. Los últimos 2 años no han sido agradables, por lo que nadie quiere escuchar que se avecinan más problemas para la economía estadounidense. Desafortunadamente, eso es precisamente lo que los principales medios de comunicación nos están diciendo en este momento. Hace un año, muchas de las cabezas parlantes de la televisión nos aseguraban que una nueva era dorada de prosperidad estaba a la vuelta de la esquina. Pero por supuesto, eso no era cierto en absoluto. El pésimo desempeño de la economía se ha reflejado en la rápida disminución de las cifras de aprobación de Joe Biden. Y en ese punto hay una enorme cantidad de pesimismo sobre el resto del 2022. ¿Pero está justificado ese pesimismo? CNN acaba de entrevistar al CEO de Myers sobre la terrible crisis de la cadena de suministro que está afectando a toda la economía mundial, y las noticias nos fueron buenas. De hecho, se nos dice que se avecinan más problemas. No hace falta decir que el CEO de Myers
está en condiciones de comprender el estado actual de las cadenas de suministro globales mucho mejor que usted o yo. Este es un mundo en el que está inmerso todos los días, y en este momento no ve nada en los números que indique que las cosas van a cambiar pronto. Los problemas de la cadena de suministro que han afectado a la economía mundial y han estipulado la inflación durante la pandemia de coronavirus no están mejorando mucho, dijo el director ejecutivo de Maersk, Soren Skov, a CNN Business. En este momento la situación no parece estar mejorando significativamente, le dijo Skov a Alison Kosick. Ojalá pudiera decir que las cosas están mejorando, pero en este momento no hay nada en los números que se lo sugiera. Mientras tanto, CNN también informa de la inflación en los restaurantes de comida rápida, que sigue afectando muy duramente a los consumidores. 1974 no fue un buen año para nuestro país y 2022 tampoco será un buen año para nosotros. Debo admitir que la economía en 2022 es la economía más extraña que he visto en toda mi vida. Por ejemplo, a pesar de que nos enfrentamos a una grave escasez de mano de obra, la cantidad de personas sin hogar también sigue aumentando. En el área de San Francisco, la cantidad de personas sin hogar está creciendo tan rápidamente que muchos propietarios privados ahora están siendo alentados a ceder sus habitaciones libres a las personas sin hogar, para ayudar a combatir el problema. Lamentablemente, la mayoría de las personas sin hogar en California son adictos a las drogas, por lo que no es exactamente seguro tenerlos durmiendo con sus hijos. Por supuesto, la mayoría de los estadounidenses son adictos de una forma u otra en este momento. En lugar de centrarnos en lo que podemos aportar a la sociedad, la mayoría de nosotros hemos sido entrenados para consumir y luego consumir un poco más. Realmente, me gusta como Charles Hugh Smith señaló en este punto en un artículo más reciente. La mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que somos solo engranajes de la máquina. Cuando no estamos trabajando o comprando, muchos de nosotros estamos conectados a algún tipo de entretenimiento que está lleno de anuncios que nos alientan a consumir aún más. Cuanto más consumimos, más nos endeudamos. Y una vez que nos endeudamos mucho, saben que nos tienen atrapados en el sistema indefinidamente. Las únicas personas que ganan en este retorcido juego son las que se encuentran en la pirámide superior de la pirámide. Nos exprimen todo lo que tenemos y luego se ríen todo el camino hasta el banco. Solo considere cuánto dinero está recaudado Pfizer. Este año se espera que Pfizer obtenga la friolera de $54 millones en ingresos por la venta de vacunas y píldoras contra el COVID. Pfizer proyecta que generará unos ingresos récord en 2022 y dijo el martes que espera vender 32.000 millones de sus vacunas contra el COVID-19 y 22.000 millones de su píldora antiviral para el tratamiento de coronavirus Paxlovid este año. Bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Cuando Athalia Palacios era solo un bebé, su padre, Ricardo, se quebró la espalda en un accidente minero. Para ayudar a mantener a la familia, la señora Palacios acogió a huéspedes y abrió una pequeña tienda que vendía frutas y dulces, pero la vida seguía siendo una lucha. Si bien Ricardo y su esposa eran pobres, eran personas muy cultas. Ricardo era músico además de poeta. Compuso una serie de himnos, así como una cantata. Enseñó a sus hijos música e historia, alentando a sus hijas a desarrollar buenas voces para el canto. Ambos padres también eran cristianos dedicados. Años más tarde, Humberto, su hijo menor, citaba: «La religión y la cultura eran el pan de cada día». Los Palacios alentaron a sus hijos a leer toda la Biblia, ofreciéndoles una recompensa por el éxito, a pesar de las dificultades financieras de la familia. Además de los cultos familiares en los que se leía la Biblia, se esperaba que los niños aprendieran pasajes de las escrituras de memoria. Cuando Athalia era solo un adolescente, un joven predicador llamado Evan Roberts llegó a su pueblo. Trajo un mensaje conmovedor de esperanza, enfocándose en la maravilla de una vida totalmente entregada a Yahuwah. Athalia llegó tarde a la reunión, y hay que admitirlo, bastante aburrida. Después de que terminó la reunión, Athalia estaba profundamente preocupada. Se dio cuenta de una manera completamente nueva de lo pecadora que era y anhelaba que su corazón estuviera bien con Yahuwah. Había una segunda reunión programada para esa noche y Athalia estaba ansiosa por que comenzara.
Durante la reunión su corazón se rompió al escuchar el maravilloso amor de Yahuwah por los pecadores. Mientras sus lágrimas fluían, entregó su corazón a Yahuwah, de una manera completamente nueva. Cuando terminó la reunión, el mismo local se volvió hacia ella y la invitó a cantar. Se puso de pie y cantó. Aquí está el amor, vasto como el océano, bondad amorosa como el diluvio, cuando el príncipe de la vida, nuestro rescate, derramó por nosotros su preciosa sangre. ¿A quién nos recordará su amor? ¿Quién puede dejar de cantar su alabanza? Él nunca puede ser olvidado a lo largo de los días eternos del cielo, en el monte de la crucifixión. Fuentes abiertas profundas y anchas, a través de las compuertas de la misericordia de Dios. Fluyó una marea vasta y graciosa, gracia y amor, como ríos caudalosos, vertido incesante desde lo alto, y la paz del cielo y la justicia perfecta. Besó un mundo culpable en el amor. Atalia no podía seguir cantando, estaba llorando demasiado, y también todos los demás de la audiencia. Luego Atalia habló con Evan Roberts, compartiendo su deseo de usar sus dones para Yahuwah. Él animó a orar al respecto. Después de lo cual ella y su hermana se reunieron a una cruzada evangelística. Esto fue solo el comienzo de un gran avivamiento que se extendería por Gales. Más de 100.000 personas entregaron su corazón a Yahuwah y se enviaron misioneros por todo el mundo, trayendo las buenas nuevas del amor y el perdón de Yahuwah. Y dondequiera que se propagó el mensaje, también lo hizo la canción que se conoció como la canción del amor de avivamiento galés. El espíritu de Yahuwah usó el canto de una joven adolescente para llevar el mensaje de salvación a los corazones de todas partes. Si quieres trabajar para Yahuwah, debes saber que Él tiene una cosa especial que solo tú puedes hacer. No tienes que viajar a un país extranjero, tienes una esfera de influencia justo donde estás. Si está tu corazón trabajar para Yahuwah, Él te usará para su honra y gloria. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Yahushua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en todo bien para hacer su voluntad y obre en nosotros lo que es agradable a Él, por Yahushua Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. El mundo de hoy es como una olla a presión. El estrés va en aumento por todos los lados, y es muy fácil distraerse de las cosas más importantes de la vida, que para un cristiano es lo principal, buscar primero el reino de Yahuwah. Nunca lo he probado y no quiero hacerlo, pero me han dicho que si dejas caer una rana en una olla con agua hirviendo saltará inmediatamente escalando, tal vez, pero por lo demás ileso. Sin embargo, si pones una rana en una olla con agua fría y aumentas lentamente el fuego, la rana permanecerá ahí hasta que muera. Esa es una analogía perfecta de todas las crecientes presiones en nuestro mundo moderno. Hay estrés y presiones del ámbito político, de nuevos y mayores peligros para nuestra salud, mientras tratamos de ganarnos la vida. Sin mencionar las dificultades encontradas al tomar su cruz y seguir a Cristo. Y la mano del diablo está en la perilla de control. Sigue subiendo la temperatura. Es imperativo que a través de toda esa intensidad creciente mantengamos nuestros ojos enfocados en lo principal, en buscar a Yahuwah y a su reino. Hemos hablado sobre la importancia de hacer eso, pero prácticamente hablando ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo mantenemos nuestro enfoque en lo principal? Recordándonos a nosotros mismos las promesas de Yahuwah, su palabra es fiel, Él nunca faltará a su palabra. En Mateo 6, versículos 25 y 26, 33, Yahushua sabía que el secreto de no distraerse de lo principal era tener confianza en la capacidad del Padre para protegernos y cuidarnos. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, por lo que comeréis o por lo que beberéis, ni de vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, sin embargo su Padre Celestial los alimenta. ¿No es usted de más valor que ellas? ¿Quién de vosotros, afanándose, puede añadir un codo a su estatura? Entonces, ¿por qué te preocupas por la ropa? Considerad los lirios del campo cómo crecen, ni se afanan ni hilan, y sin embargo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y sí, así viste Yahuwah la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo
¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque después de todas estas cosas buscan las gentiles, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, aquí está la parte importante. Pero buscad primero el reino de Yahuwá y su rectitud, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará por sus propias cosas. Suficiente por el día es su propio problema. No tenemos que preocuparnos por el mañana. No tenemos que preocuparnos por la política o las pandemias. Solo va a empeorar. ¡Qué manera de darnos ánimos! ¡Realmente alentador! No, pero es alentador. Va a empeorar, pero estas son señales de que el final está cerca. Veamos Mateo 24 y leamos los versículos 6 al 8. Esto habla de su punto. A ver, y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todo esto es principio de dolores. Lucas 21, versículo 28 dice: Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza porque tu redención está cerca. No debemos tener miedo de los días venideros. No necesitamos temer a la política, a las pandemias o incluso a la muerte misma. Simplemente debemos asegurarnos de que lo principal en lo que nos enfocamos es lo principal, el reino de justicia de Yahuwá. No debemos distraernos de hacer eso nuestra primera prioridad. Con Pablo necesitamos seguir adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento de Yahuwá en Cristo Yahushua. Filipenses 3:14. Amén. Y la forma en que hacemos eso, amigos, es conociendo a Yahuwá por nosotros mismos. No lo que nuestros predicadores nos dicen, no lo que describe un libro. Luego con Pablo podemos decir: porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá les ama, y en él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwá no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwá vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita:
Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.